Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, fíjense que tenemos que definirnos, es lo que nos da el mensaje nuestro presidente de México, pero fíjense que yo quiero profundizar más que nada en la cuestión a qué nos estamos enfrentando el pueblo de México, que en este caso directamente es a los conservadores, los chayoteros, que en este caso son los medios de comunicación que durante más de 90 años pues le sirvieron al conservadurismo, y en este caso una clase empresarial que también se creó a base precisamente de este sistema de conservadores. Y en este caso tenemos que remontarnos directamente hacia la independencia de México, y tenemos que darnos cuenta que Benito Juárez, y en este caso las personas que eh, hicieron posible la independencia de este país, pues tenían orígenes masónicas. Y en este caso, la masonería pues está muy presente aquí en México, en Latinoamérica y sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Pero fíjense que para entender realmente a qué nos vamos a enfrentar en el 2021 y a qué nos estamos enfrentando ahorita en el 2020 realmente, en relación a los grupos de poder que están en contra de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le denominó la cuarta transformación de la vida pública de México, y que tiene que ver con el pensamiento liberal, en donde ya tenemos vientos, y sobre todo yo creo que nos convendría tanto a los que tienen ideas conservadoras y a los que tenemos ideas liberales, que en este caso que estamos a favor del pueblo de México, a favor de una esclavitud que independientemente, fíjense qué triste es esta situación de que el país se independizó, pero como dice, nada más cambiamos de diablo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las personas que se quedaron y que hicieron gobierno aquí en México, pues lo que sucedió es que los grupos de poder que se forjaron, en este caso para darle guía a esta nación, pues tuvieron que pedir prestado a gobiernos extranjeros. Estos gobiernos extranjeros, lógico, no nos iban a prestar luego ese dinero de alguna manera o nada más así porque sí. Entonces, amigos y amigas, en este caso el financiamiento vino de Europa, una Europa que, pues en este caso, con motivo de las intervenciones que fue objeto México el siglo pasado, en este caso intervención americana, intervención inglesa, francesa, española, pues todos querían de nuevo tener el territorio de México, y México abarcaba hasta Panamá, todo lo que es Centroamérica era territorio mexicano, y nosotros llegábamos hasta Iowa. Teníamos una gran cantidad de territorio, el 60%, que pues nos los arrebató Estados Unidos, y pues nuestra convivencia con el pueblo norteamericano, fíjense que siempre ha sido pues de sometimiento, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque precisamente los conservadores, para conservar precisamente ese status quo, pues una clase social que realmente lo tiene nada más, como yo manejo mis estadísticas, un 6% de la población. El 4% de la población, que son los políticos, ojo, los políticos que ya han sido después de 111 años, que en este caso que constituyeron el gobierno, constituyeron en este caso una nación, y sobre todo tenemos que tener un plan fijo
y sobre todo entender realmente a qué nos estamos enfrentando. Imagínense, nos remontamos 210, 211 años hacia atrás, cuando México es independiente, pero eres independiente, pero ¿de dónde vas a obtener recursos? Pues forzosamente necesitas los recursos de un financiamiento extranjero. En este caso vinieron de Europa, en este caso ese dinero, pues en un mundo ideal, en una cultura donde pues en este caso podemos hablar de Noruega, de Suiza, de Austria, Francia, Alemania, donde un socialismo es distinto, o sea, tienen el sistema capitalista, ojo, ¿por qué? Porque ellos tuvieron una Segunda Guerra Mundial después de ser partícipes y tener que luchar por una libertad. Esto es muy importante. Europa tuvo que luchar por una libertad y en este caso la única nación que tenía tierra de por medio era Reino Unido y en este caso las 13 colonias que eran pues cuestión que, o sea, Estados Unidos se formó en base de la sangre inglesa e irlandesa y pues todas las personas que quisieron migrar a Estados Unidos, entonces Estados Unidos tenía tierra de por medio, en donde pues en las anteriores guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues la distancia pues era un factor muy primordial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una guerra en nuestro territorio o en el territorio de cualquier nación que que ser partícipes de una guerra y nunca llega a la guerra a tu territorio. Tienes intacta todo tu sistema político, económico, tecnológico, industrial, toda tu cadena de producción está intacta. Entonces, pues lo que tienes que hacer es reunir un ejército, reunir las armas, la tecnología, y eso es lo que sucedió con Europa. Europa, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, quedó devastada. Se hizo un plan Marshall. Estados Unidos le prestó dinero a los países europeos, formaron la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia, por un lado, y quiero que quede clara una cuestión. Si no entendemos la historia, no vamos a entender qué es lo que está sucediendo. La Unión Soviética fueron los que realmente derrotaron a los alemanes. Entonces, el mundo se dividió. Es lo mismo que ahorita tenemos entre capitalismo y comunismo y socialismo. Entonces, realmente toda esta situación es la misma que estamos viviendo hoy en día en México, una polarización en la cual ellos argumentan que nuestro presidente, nuestra cuarta transformación y el pueblo de México, nosotros estamos dividiendo a la sociedad y no es así. Una sociedad que durante 211 años no tuvo atención, 210 años, no se le dieron las oportunidades para salir adelante y para ponerse al parejo de todos los extractos sociales. Entonces tuvimos un 94% de la población que únicamente vive al día y las opciones que tienen son muy limitadas. Y en este caso, los conservadores acumularon ese 6% y acumularon totalmente toda la riqueza. Entonces el fenómeno que ahorita estamos viendo es precisamente ese grupo conservador, las personas, ojo, que tienen todavía todo el poder económico y están en sus manos las empresas, los sistemas productivos de México, ojo, que lo hicieron a base, y eso yo creo que tenemos que empezar a tomarlo claro, lo hicieron a base y del sufrimiento y de la muerte de mucha gente de la población y del pueblo de México. Entonces, la reacción de estas personas pues es totalmente adversa. En este caso, ya sabemos por qué los gobernadores golpistas, en este caso los del PAN, Movimiento Ciudadano, los del PRI, pues no quieren hacer caso. ¿Por qué? Porque no quieren perder su coto de poder. Ellos piensan
que realmente el pueblo de México los va a seguir y todavía piensan que el pueblo de México puede ser sometido por estas personas, por estos grupos de poder. Y ya hablemos precisamente de grupos de poder, grupos masónicos, grupos, en este caso judíos, españoles, intereses extranjeros, americanos, europeos, pero fíjense lo que son las cosas. Si nosotros, o sea, si este grupo conservador hubiera aprendido bien la lección y hubiera hecho que el 94% de la población estuviera en un nivel de vida aceptable y tuvieran la oportunidad de desarrollo, no hubiera migrado ni más ni menos que 58 millones de mexicanos a Estados Unidos y Canadá, que hoy es una población mexicoamericana, y no tuviéramos estos problemas de que en la actualidad nuestra gente del campo y de las ciudades, al no tener un modo de vida digno, y por saber que, o sea, que los familiares emigraron a un país y donde hay más oportunidades y del nivel de vida de su familia y de él puede subir, pues optan por irse. Pero esa migración es forzada. O sea, si hablamos en cuestiones ya de teorías y ya hablamos sobre una geopolítica, esos 58 millones de mexicanos no tuvieron que irse desde la década de los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. No tuvieron que haberse adaptado a una forma de vida de una potencia donde ahora sí que abiertamente la discriminación racial es grande, en donde para que pegue una campaña electoral tienen que atacar a la migración ilegal, a los mexicanos y poner un muro. A todo este extremo realmente nos ha llevado los conservadores, que nunca vieron al pueblo, y sobre todo a lo que nos estamos enfrentando es al odio de estas personas, de los conservadores, y me tienen que disculpar mucha gente. ¿Por qué? Porque no hay de otra manera por la cual tenemos que hacer conciencia y tenemos que realmente decir si somos conservadores o somos liberales. En este caso, los liberales representan al pueblo de México, a los campesinos, a los trabajadores, a los obreros, a los comerciantes ambulantes, los comerciantes establecidos a menor escala, que tienen que competir contra empresas multinacionales, consorcios, monopolios. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que ese 6% de la población se puso al servicio de los intereses extranjeros. ¿Y qué es lo que, cuál era y cuál fue el botín realmente que ganaron estas personas? El botín es tener una población con esclavitud cautiva y que consumamos totalmente todos sus servicios y sus productos. Yo les voy a hacer un ejercicio. Ustedes vayan a tiendas de conveniencia que están en las esquinas, a las cadenas también comerciales, y ustedes van a ver que inclusive lo que ustedes compren cobran IVA. Y esos productos, a lo mejor lo que uno está comprando es, tener anaqueles, distraerse y demás. Pero esos productos los encontramos en las tiendas de abarrotes de la esquina y es la economía realmente del pueblo. Ellos no nos cobran IVA. Estas empresas, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos, compramos, nos cobran el IVA, nos retienen el IVA y es lo que ellos declaran y luego se lo regresan. Abran los ojos, pueblo de México, nos están robando, nos quieren timar, nos quieren de nuevo vender la idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, en este caso el PT, y ahorita pues ya tenemos una alianza con el Partido Verde Ecologista, que pues tenemos nuestras dudas, pero pues son cuestiones de política y en la política pues se tienen que mover las fichas. Los que están jugando el ajedrez son los partidos políticos y sobre todo para conservar, en este caso la mayoría en el Congreso,
un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, pues son 6 años perdidos. Entonces muchas cosas han avanzado, pero sí tenemos que tener claro de qué lado de la historia queremos estar. Y sobre todo, qué lado de la historia estamos pisando. ¿Por qué? Porque imagínense que los grandes mentores, en este caso de los sistemas y de los grupos opositores que se han hecho, que en este caso es la BOA, Frena con una E, Frena con doble A, y también el grupo que hicieron los gobernadores panistas, que realmente los panistas, pues yo creo que Maquis o Manuel Cloutier, en este caso el señor Morín, Castillo Peraza, se hubieran muerto de nuevo si hubieran visto en lo que se convirtió el PAN, o quizás sus inicios fueron así, pero no, el pueblo no veía al PAN como parte del conservadurismo, parte de la ultraderecha, y en este caso pues es muy grave lo que está denunciando el presidente. Imagínense una secretaria de energía que está trabajando para una empresa transnacional y que realmente lo que luchó el general Lázaro Cárdenas para privatizar la industria petrolera y luego la industria eléctrica, Adolfo López Mateos. Y pues imagínense, lo echaron por la borda y de nuevo se lo entregaron a los españoles. Y en este caso yo les pregunto una cosa. ¿No se han dado cuenta que el origen de nuestros expresidentes son de origen extranjero? ¿Por qué Vicente Fox le entregó a los españoles? ¿Y por qué Felipe Calderón, aunque pues la verdad pues su fisionomía pues no es la de un europeo, pero le entregó nuestro país a los españoles? Y Enrique Peña Nieto, pues el sobrino de Carlos Salinas de Gortari, el grupo Atlacomulco, pues terminó de regarla. En este caso el que está moviendo los dedos es Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Entonces, y en este caso también inició el proceso de lo neoliberal, también con Miguel de la Madrid y José López Portillo. Como decía en mis otros videos, el mismo modelo que tenía México es el modelo que tiene China, y China es una potencia mundial económica, va a ser una potencia militar, tecnológica en todos los sentidos. Pero ¿qué hicieron? Ellos no vendieron sus empresas del Estado, sino las fortalecieron y ahorita están vendiendo productos y servicios y tecnología, materias primas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que falló? Lo que falló es precisamente ese modelo de los neoliberales, los conservadores, y que, ojo, odian al pueblo de México. Entonces, somos el único pueblo en donde los pobres defienden a los ricos. Imagínense esa cuestión. Por ejemplo, yo lo entiendo de un Loret de Mola, de un Ciro Gómez Leiva, un Gilberto Lozano, los Ferrís, que en este caso pues se sienten de la casta y son los lacayos de esos grupos neoliberales, esos empresarios que pues para eso tienen a sus trabajadores, para que los defiendan, para que hagan. En este caso pues esos grupos de poder que es Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas de Gortari, los expresidentes. Imagínense, ahorita se tienen que desdecir de todo lo que dijeron, de toda su actuación. Imagínense, pues es una locura realmente muy grande. Nosotros no debemos de caer en la trampa. En este caso, eso que dicen que el presidente que nos está llevando a una crisis, no, todo lo contrario, somos ejemplo y tenemos que salir adelante y tenemos que defender nuestra libertad, nuestra economía y a nuestra familia y nunca más dejarnos pillar y que nos doren la cabeza para que regresen ellos. ¿Para qué? ¿Saben para qué van a regresar? Para seguir viviendo de ti, de mí, y tenernos sometidos a todos nuestros hijos, a nuestras descendencias, porque eso es lo que hacen. Ni siquiera esas empresas yo quisiera un estudio también el gobierno de las empresas, de los orígenes, cómo se han constituido, y van a ver que muchos de los recursos de esos grandes empresarios que ahorita están en contra del pueblo de México y del presidente, y que nos detestan al pueblo de México, no crean que nos quieren, no nos ven con indiferencia. Si no, pregúntenle a la conductora del programa Rata Política cómo la atacó una persona
y vean cómo está vestida, de qué vehículo se bajó. Esa es la clase conservadora. Y sobre todo, son los hijos de los conservadores que se sienten de otra índole, desprecian al pueblo. Todas las palabras que dijo, esas palabras son las que representa el 94% de la población para ellos. Y ahora díganme ustedes, hacer una manifestación en vehículos del año, camionetas, no es una burla para el pueblo de México que no tenemos acceso a ese tipo de transporte y que tenemos que exponer nuestra vida en el transporte público. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción. Nuestros salarios, nuestro nivel de vida no da para más como para manifestarse en camionetas, ¿no? En este caso contaminando el ambiente y que queriendo crear un ambiente que pues está polarizado. Lo único que está polarizado es su sistema de vida de ellos, su sistema económico, que se rehúsan a pagar impuestos, se rehúsan a vivir como vive el pueblo de México. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué ustedes quieren defender a estas personas? Las personas que tienen el voto indeciso, que dicen que ya los convencieron, que está mal el presidente, no, señores, ustedes tienen adultos mayores en su familia, tienen personas que son merecedores a becas, tienen discapacitados que necesitan una atención. En este caso es gratuita la salud, en este caso la pandemia del coronavirus se ha atendido de una manera pues de lo mejor que se puede, con los recursos y pocos recursos. Y quiero decirles que el 80% de nuestros recursos se va para el pago del servicio de la deuda externa y que somos el país más endeudado de Latinoamérica y del sistema capitalista, el cual pues todo lo que pedimos prestado, todos se lo robaron, todos están en los ranchos, en los corporativos, en los hoteles, en las mansiones, en las residencias, en las empresas que crearon estas personas. ¿Y dónde está la infraestructura? La infraestructura quieren precisamente. Y yo la verdad veo a las personas que dicen, ay, que cayó México en el lugar de los países más atractivos para la inversión extranjera. ¿Saben lo que quieren ellos? Que los extranjeros vengan, hagan empleos, los extranjeros hagan el desarrollo que tenían que hacerlo los gobiernos conservadores. Y ellos, pues simplemente conservar el dinero, conservar los negocios, las empresas, todos los bienes que lo obtuvieron de manera mala vida, de la corrupción, el nepotismo y del erario público. ¿Qué más les puedo decir yo? Esa es la clase a la cual nos estamos enfrentando y mucha gente está cayendo en su juego. ¿Por qué? Porque son empleados, necesitan el empleo y la dignidad, y siempre vamos a ser un pueblo agachón, sometido. Ese ataque que hicieron hacia la conductora de Rata Política, véanlo, chéquenlo, es el sentido de los conservadores y es el sentido cómo nos tienen a nosotros catalogados al pueblo de México. Somos más, ellos son un 6%, incluyendo a las personas que le trabajan, que son sus empleados y que les pagan por dar la cara y por hacer una falsa idea a la gente. Pero si no nos ponemos las pilas, si no defendemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y si no le exigimos al partido que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque quiero decirles que ningún gobierno, ningún presidente, ningún político llega solo sin el apoyo de una organización política. En este caso veo más fortalecido al PT, pero en este caso se han dado bandadas de diputados y senadores y gobernadores que se cambian a la bancada de los conservadores. ¿Por qué? Porque aprovecharon la cuestión política, se aprovecharon de la fama del presidente Andrés Manuel López Obrador y ganaron de rebote. Pero en estas elecciones del 2021 el presidente no va a estar en las boletas. Va a estar los candidatos y en este caso las malas actuaciones de los partidos políticos, Morena, PT, y en este caso pues ya tenemos incrustados al Verde Ecologista, pues el enojo de la gente, el despegarse de las calles de la gente, el no atender sus reclamos, puede llegar a una catástrofe y que los conservadores nos ganen escaños y que
tengan la guajira idea de regresar para vivir del pueblo de México y robarnos lo poco que nos queda. Ahora la pregunta yo les hago, ¿ustedes están dispuestos a regresar a un régimen donde nosotros tenemos que pagar la deuda y que estas personas su único recurso, sus estudios hechos en Princeton, Yale, Harvard, es pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional, para endeudar a México y que tengamos una deuda impagable y que no podamos ni siquiera tener el presupuesto al 100% porque el 80% se va para el servicio del pago de la deuda. Un 20% lo tenemos para hacer lo que tengamos que hacer. Imagínense, ese es el régimen que ustedes quieren. ¿Quieren seguirle el juego a los conservadores? Pues yo la verdad no. Yo la verdad por esto hago este video y por eso tenemos que hacer conciencia de qué es lo que representan ellos. Representan las gentes que viven en Lomas de Chapultepec, en Polanco, en Condado de Sayavedra, en Chiluca, Valle Escondido, en los clubes de golf, en las capitales de los estados, en las zonas residenciales, en donde pues no corresponde para nada la realidad de un país en cuanto ellos tienen sus zonas exclusivas, con vigilancia y con residencias que pues de ensueño. Y mientras el pueblo de México se muere de hambre, el pueblo de México tiene que pagar todos esos excesos, todos esos lujos. Gobernadores que se transportan en aviones rentados y helicópteros, que ustedes saben cuánto cuesta mover un helicóptero y un avión, pues millones de pesos, señores. El gasavión, o en este caso la turbocina no es gratis y sobre todo el mantenimiento de esos equipos. Entonces, amigos y amigas, no nos dejemos engañar por estas personas. Esas personas lo único que quieren es seguir manteniendo su nivel de vida, de privilegios, lujos, y que el pueblo de México pague por esos lujos. Yo ya no estoy dispuesto a permitirles esto. ¿Y ustedes están dispuestos a eso? Hagan esta reflexión. Yo soy el peatón analítico, hago análisis geopolítico, pero en este caso estoy apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación, en este caso a un Morena que se está durmiendo, que le está ganando los intereses y eso debe de cambiar, a un PT que también está trabajando. Hay buenos exponentes del PT, el PT tiene bien clara su agenda y siento que la gente que viene del PT, hay mucha gente que puede ser presidente de la República y seguir con los lineamientos. También tenemos una Tatiana Cloutier que también está despegando y muchos funcionarios, pero antes de empezar a pensar en eso, debemos de resolver el problema ahorita y no dormirnos, porque las elecciones ya empiezan en unos días y tenemos todavía no nos despertamos de la borrachera, estamos crudos de que ganamos el 1 de julio del 2018 y que tenemos al presidente y no nos hemos dado cuenta que podemos perder todo por esa indiferencia y sobre todo que los ataques que está haciendo objeto el presidente tenemos que defenderlo, ni más ni menos que las personas que lo empleamos, las personas que lo pusimos en la presidencia. ¿Por qué? Porque quiero decirles que todos los servidores públicos son nuestros empleados, nosotros somos sus patrones y los pusimos ahí para que resuelvan y para que hagan el cambio. Pero si no tienen el apoyo del pueblo, y pues en este caso no va a servir de mucho el trabajo heroico que está haciendo nuestro presidente si el pueblo de México no empezamos a defender y empezamos a identificar esta situación y les ponemos un freno a los conservadores. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el peatón analítico. Denle like a mis videos, compártanlo con más personas para que les llegue esta información. También vean mis videos en Facebook. En este caso también denle like y sobre todo manténganse pendientes y analicen mis videos. Mis videos no son unos videos que pues
pueden ser tan digeribles, pero todos mis videos tienen mensajes. Capten el mensaje y verán que los haré reflexionar. Pues bueno, amigos y amigas, hasta la próxima y nos vemos en mi siguiente video y que tengan un muy buen día.